Creo que Jesús vino para hacer el camino de Dios más simple de lo que era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había tantas leyes complicadas. Tenían escribas que estudiaban las leyes y ellos se las explicaban a la gente. Así que para entender de qué se trata la vida cristiana, quiero compartir algo de Hebreos. Pero antes de llegar ahí, vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Esta es la marca de un verdadero siervo de Dios, el apóstol Pablo. Porque celoso estoy de ustedes, con celo de Dios. Un verdadero siervo del Señor tendrá un celo piadoso para proteger a las personas o al pueblo de Dios de ser descarriado. Y la imagen que tengo en mente es la del siervo de Abraham, que fue a Mesopotamia para encontrar una esposa para Isaac en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 24. Es una imagen de Abraham enviando a su siervo para encontrar una esposa para su hijo Isaac. Es una imagen de Dios en el Antiguo Testamento enviando al Espíritu Santo para encontrar una novia para Jesucristo, su hijo. Y el siervo de Abraham tuvo que viajar a ese país lejano para encontrar a la esposa y traerla de regreso a través de un largo viaje, con muchos peligros en el camino, porque de Mesopotamia a Canaán había una larga distancia. No sé cuántos días tomó, pero ¿puedes imaginar cuántas otras personas habría en el camino? Y al ver a una joven bonita como Rebeca, muchos querrían venir y hablar con ella, ser amables con ella o atacarla. Y el siervo de Abraham la protegería celosamente. Le diría, no hables con ellos, protégete y presérvate para Isaac. Isaac te está esperando allá. Eso es lo que él le diría. Y en ese largo viaje, ¿qué crees que ella le habría estado preguntando al siervo de Abraham? Cuéntame más sobre Isaac. No me interesa su riqueza y todo eso, pero cuéntame más sobre él. ¿Cómo es él? ¿Qué tipo de persona es él? En algunas de estas historias del Antiguo Testamento, si te pones a ti mismo en ellas, entonces las entiendes. A menudo eso es lo que hago. Me pongo a mí mismo ahí y pienso, así como Rebeca se preparó para Isaac, yo me debo preparar para Jesús. Yo soy la novia de Cristo y voy por este viaje y el Espíritu Santo me guía. Es un largo viaje y hay muchos enemigos que intentan alejarme de mi novio que me está esperando. Y si soy como Rebeca, le estaría preguntando al Espíritu Santo todo el tiempo. Dime cómo es Jesús, quiero saberlo. Un día Él será mi novio. Cuéntame más sobre Él. No me preocupan todas estas otras cosas, solo quiero saber de Él. No quiero saber en qué tipo de tienda vive ni cuánto dinero tiene, sino qué tipo de persona es Él. ¿No crees que Rebeca querría preguntar eso? Creo que esa es la marca de la novia de Cristo. Si yo soy parte de la novia de Cristo, le estaría preguntando al Espíritu Santo, dime más sobre Jesús. Un día me voy a casar con Él. Y el Espíritu de Dios ha venido para llevarme por todo ese camino durante este viaje. Quiero saber más sobre Él. Así que teniendo eso en mente, vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es todo sobre el Antiguo Testamento. Hubo grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, comenzando con Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moisés y muchos otros, que hicieron cosas maravillosas para Dios.
Cuando piensas en Moisés, qué poderoso hombre de Dios era él, guiando a 600,000 hombres, en total 2 millones, incluyendo mujeres y niños, durante 40 años, a través de desiertos inhabitados, llevándolos hasta la tierra de Canaán, sacándolos de Egipto. Hubo personas que resucitaron a los muertos, como Elías y Eliseo, milagros tremendos. Y al final de todo, mira el último versículo en Hebreos capítulo 11. Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, si creen que eso es para ustedes, pongan su nombre allí. ¿Realmente creen que Dios ha provisto algo mejor para ustedes que lo que hizo Elías al resucitar a los muertos? ¿O lo que hizo Moisés al llevar a los israelitas a través del Mar Rojo? Dios tiene algo mejor para ti que cualquier cosa que se haya experimentado en el Antiguo Testamento. Conforme a tu fe te sea hecho. Esa es la ley de Dios. Si esperas poco de Dios, eso es lo que obtendrás. Si esperas más, obtendrás más. Depende totalmente de ti cuánto recibes de Dios. Es según tu fe. Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Y luego te preguntas, ¿qué es esto que es mejor? ¿Qué es mejor que resucitar a los muertos? ¿Qué es mejor que recibir maná del cielo todos los días durante 40 años? Si yo lo recibiera por un día, testificaría sobre ello el resto de mi vida. Estos son milagros asombrosos. ¿Qué es mejor que eso? Y luego lees los siguientes versículos. Es lamentable que haya una división de capítulo allí. No debería haber una división de capítulo. Dios ha provisto algo mejor para nosotros y continúa diciéndonos que es eso mejor en los siguientes 4 versículos. Y eso mejor, si lo lees, no parece mejor que resucitar a los muertos. Tampoco algo mejor que el maná cayendo del cielo todos los días durante 40 años. ¿Qué es eso mejor? Despojémonos de todo pecado que nos envuelve, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, verso 2. ¿Y qué es lo mejor? Llevar la cruz, como lo hizo Jesús, porque dice que tenemos que seguirle. Corramos la carrera. Jesús es el autor y consumador de esa fe. Él ha ido delante de nosotros. Tenemos que seguirlo, soportando la cruz y la vergüenza. ¿Son estas cosas mejores que resucitar a los muertos? Muchos de ustedes han sido cristianos por muchos años. Ahora pregúntense, ¿realmente creen que si Dios les diera la opción de resucitar a los muertos o morir a ustedes mismos y ser avergonzados por otros por causa de Cristo, cuál elegirían? Dirías, qué gran testimonio podría ser si resucitara a los muertos en el nombre de Jesús. Entonces tus ojos no han sido abiertos al camino de la cruz, que es muy superior incluso a resucitar a los muertos. Mis ojos han sido abiertos. Si el Señor me preguntara, Zach, ¿te gustaría resucitar a los muertos o morir con Jesús todos los días? Yo diría, Señor, quiero morir con Jesús todos los días porque he visto su gloria. He visto lo que pasó después de que Elías resucitara a los muertos. ¿Sabes lo que hizo? Una mujer lo asustó muchísimo y él huyó para salvar su vida. Jezabel le dijo, te mataré, te cortaré la cabeza, y él huyó por su vida y se escondió en una cueva y dijo, oh Dios, por favor, quítame la vida, estoy harto de mi vida. Una mujer. Este hombre que no tenía miedo de 450 profetas, ¿tenía miedo de una mujer? Hoy también hay hombres así, que le tienen miedo a una mujer. Hay algo más glorioso que todo esto. Seguir a Jesús en el camino de la cruz, donde nunca nos deprimimos, no tenemos miedo de nadie, sea hombre, mujer o 10,000 profetas de Baal o cualquier Jezabel o cualquier otra persona. Mis ojos están puestos en Jesús, versículo 2, quien despreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es allí donde vamos.
Ese es el viaje. Él tenía la vista puesta en el final del viaje y nosotros tenemos la vista puesta en el final, no en el viaje en sí. Por ejemplo, estas personas que corren maratones, es muy difícil correr 26 millas o más, pero ellos tienen la vista puesta en la línea de meta. Quieren llegar allí y obtener el premio. Y ese es nuestro llamado en esta tierra. Quiero compartir un poco sobre lo que esto significa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la cruz toda su vida. ¿Sabías eso? Cuando Jesús dijo, tienes que tomar tu cruz y seguirme, ¿sabías que Jesús tomaba su cruz todos los días? A lo largo de su vida, cuando estaba en casa con sus hermanos y hermanas, quienes lo irritaban, él simplemente moría a sí mismo. Todos los días tomó la cruz, no solo por unos días, sino por 30 años. Él tomó su cruz hasta el final. Cuando llegó al final, pudo decir, Padre, he terminado la obra que me diste para hacer. ¿Cuál es la obra que el Padre le dio para hacer? Si entendemos eso, veremos lo que significa seguir a Jesús hoy. El tema de nuestra conferencia es, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Así que para llegar allí, primero nuestro registro debe ser limpiado, nuestra vida pasada. Entonces volvamos a nuestro versículo temático, Hebreos capítulo 8, versículo 11. Veamos lo que dice aquí. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque la siguiente palabra, pues, significa porque tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Antes de llegar a conocer al Señor, tienen que comenzar por allí. Todos me conocerán porque, pues significa porque. Todos me conocerán porque nunca más me acordaré de sus pecados. Así que quiero preguntarles a todos ustedes, ¿saben que Jesús no solo ha perdonado sus pecados, sino que Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados? Es muy importante porque sé la cantidad de veces en mis días de juventud cuando este versículo no me fue enfatizado cuando era un joven creyente. Mi mente era torturada. Nací de nuevo, me bauticé, pero mi mente era torturada por los recuerdos del fracaso del pasado. Mis fracasos pasados no fueron tan graves, pero incluso las pequeñas cosas que hice, pequeñas mentiras que dije, engaños. Dije, Señor, esto me molesta. Hasta que un día, y lo recuerdo muy claramente, estaba parado en la cubierta de mi barco en 1961, aproximadamente un año después de haber sido bautizado. Recuerdo que estaba en guardia en ese barco y de repente este versículo vino a mi corazón. Nunca más me acordaré de tus pecados. Es un versículo que he leído y que me llegó al corazón. Me liberó. Quiero asegurarme de que todos aquí, quienes han nacido de nuevo y han confesado sus pecados, sepan de una vez por todas, de una manera que nunca vuelvan a dudarlo, que Dios les dice hoy, nunca más me acordaré de sus pecados. Así que no sigas recordando las cosas tontas que hiciste en el pasado o las cosas malas que hiciste. No importa lo malas que hayan sido. Si las has confesado y te has arrepentido de ellas, la sangre de Jesús las ha limpiado todas. Como decimos, la ira de Dios viene contra el pecador. Dios se indigna cada día contra el impío. Lo dice el Salmo 7. La justa ira de Dios contra tu pecado y el mío fue terminada en el Calvario. Cuando Jesús perdona tus pecados, están borrados.
No dejes que el diablo te torture con el recuerdo de tus fracasos pasados. Ya no existen. Cuando llegues a la eternidad y al cielo, no habrá registro de ello. Allí nadie sabrá jamás lo que hiciste en tu vida. ¿No es maravilloso? Todas las cosas miserables que tú y yo hemos hecho, no habrá registro de ellas. Ya no existen. La sangre de Jesús las borra. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Debes ver la maravilla del nuevo pacto. Como era en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 32. Salmos 32. En el versículo 1. Esta es una bienaventuranza del Antiguo Testamento. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. No dice borrado. ¿Sabes la diferencia entre cubierto y borrado? Si escribiera todos tus pecados en una pizarra y pusiera una sábana encima, están cubiertos. Nadie puede verlos. Pero si alguien levanta la sábana, puede ver todo lo que hiciste. Pero si tomo un paño húmedo y borro todo lo que estaba escrito ahí, todos tus pecados, todo queda borrado. No hay forma de que puedas recuperarlo. De ninguna manera. Ese es el nuevo pacto. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿realmente creen que Dios lo ha borrado todo? ¿O son torturados por el recuerdo de algo que hicieron hace 25 o 10 años o el año pasado? Al diablo le encanta torturar a la gente diciéndoles, ¿recuerdas lo que hiciste allí? ¿Recuerda lo que hiciste allá? Es porque sientes que están cubiertos y estás bajo el antiguo pacto. Has entrado en el nuevo pacto y dices que está borrado. No, está cubierto. Yo no estoy en el Salmo 32. Estoy en el nuevo pacto. Mis pecados han sido borrados. No hay registro de ellos. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Eso significa que ya no existen. En el tiempo y en la eternidad no habrá registro de tu pecado. Pero quiero advertirles que hay una forma en que todo pueda volver a la pizarra. Debo darte esa advertencia antes de cerrar este tema. Pasen conmigo a Mateo capítulo 18. Estos días voy a hablar sobre mi tema favorito. Lo es desde hace unos años. ¿Sabes cuál es? Perdonar a los demás. Mateo capítulo 18. Pedro dice en el versículo 21, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Cuando los judíos dijeron 3 veces, Pedro dijo, soy cristiano, yo los perdono 7 veces. Jesús dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otra parte dijo, si tu hermano peca contra ti 7 veces en un día y se arrepiente, perdónalo. Luego dio una parábola muy interesante. Cierto rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. Dice en el margen de mi Biblia que un talento valía 15 años de tu salario. Así que 10,000 talentos, ¿sabes cuánto es eso? 150,000 años de salario. Haz el cálculo. Y este hombre, ¿cómo puede pagarlo? Pero se atreve a decírselo al rey, y el rey dijo que debía ser vendido como esclavo y que todo debía ser vendido. Pero él dijo en el verso 26, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¡Qué tontería! ¿Dónde va a conseguir pagar 150,000 años de salario? El rey sabía que no podía pagarlo.
¿Sabes? Esa es la magnitud de nuestro pecado, de nuestra deuda con Dios. Nuestro pecado es como una deuda con Dios. Y aquí dice que un talento vale 15 años de salario de un trabajador. Así que 10,000 talentos son 150,000 años de salario. Esa es la magnitud de nuestra deuda con Dios. El siervo dice, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de este siervo sabía que él no podía pagarla, así que lo liberó. Y qué palabra tan maravillosa. Y le perdonó la deuda. Imagínense, hermanos. No sé si alguno de ustedes ha tenido deudas. He conocido a hermanos que han estado endeudados y les tortura el hecho de que no pueden pagar porque no tienen recursos, no saben qué hacer y ellos piden prestado. Es terrible estar endeudado. Nunca he tenido ese problema, porque desde el comienzo de nuestra vida, mi esposa y yo decidimos que nunca pediríamos prestado ni un centavo a nadie. Vivimos con sencillez, nunca estuvimos endeudados. En mis 85 años, nunca he estado en deuda con nadie, porque la palabra de Dios dice, no deban nada a nadie. Nunca creeré en compra ahora y paga después. Eso es una deuda. De todos modos, a este tipo le perdonaron la deuda y él se sintió muy aliviado. Y miren esto, versículo 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es el salario de 3 meses y medio, que son 15 años de salario en comparación con 3 meses y medio. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo le dijo lo mismo que este tipo le dijo al rey, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Dice en el verso 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, fueron y contaron a su señor la forma en que este hombre exigía el pago a este otro, cuando él mismo había sido perdonado de una deuda tan grande. Ahora, esta es la parte que quiero que todos ustedes escuchen con atención. El rey lo llamó, vuelve aquí, siervo malvado. Ahora, aquí quiero mostrarles cómo algo que fue borrado puede volver a escribirse en la pizarra, reescribiendo lo que una vez fue borrado. El Señor le dijo, ven aquí. Dice el verso 33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Creo que eso es exactamente lo que el Señor está preguntando quizás a algunas personas sentadas aquí. ¿No crees que deberías haber sido un poco misericordioso con esa persona que hizo algo mal contra ti o tu familia? ¿O algún pariente tuyo? ¿O pariente de tu esposo? ¿O hermanos? ¿O esposa? Sí, sé que hicieron algo mal. ¿O te hirieron? ¿O hirieron a tus hijos o a tu familia? Pero no deberías tener misericordia de la forma en que Dios dice, yo tuve misericordia de ti. Y entonces el Señor se movió con ira. Verso 34. ¿Puede Dios enojarse? ¿Puede Dios estar enojado alguna vez con uno de sus hijos? Lee esto. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos. En términos actuales, esos son los demonios, hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Dónde lo va a pagar? ¿A quiénes está hablando? Dice en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Está hablando con Pedro. Pedro es un discípulo que dejó todo para seguirlo. Él dice, no me importa si dejaste todo para seguirme. Si tratas a tu hermano creyente así o a otro ser humano de esa manera después de que te perdoné miles de millones de lo que me debes, mi Padre Celestial te dará una lección. Él te tratará así, te entregará a los demonios para que te torturen hasta que pagues toda tu deuda, que nunca podrás pagar. Todo eso si no perdonas a tu hermano de corazón. No se trata de que le digas que lo perdonas, sino que en tu corazón no tengas nada contra él. Sé que hizo algo terriblemente malo, pero recuerda lo que dije ayer. El peor mal fue la crucifixión de Cristo.
Y recuerdo haber visto una película sobre Cristo. Hay películas sobre la crucifixión y todavía recuerdo esta escena de la película. En la película, una persona le estaba contando la historia a alguien. Y mientras contaba la historia, se mostraba cómo este soldado romano tomaba el martillo para clavar la mano de Jesús. Y cuando él se dio la vuelta, este tipo vio que era él. Él mismo estaba allí. Fue algo tan real. Eres tú quien está clavando a Cristo en la cruz. Ese es el mensaje de esa película. La vi y nunca la olvidé. ¿Era un soldado romano? No. Era yo martillando con mi pecado. Y el Señor dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Crees que cuando pecas crucificas a Cristo? Fue una revelación para mí cuando vi eso. Cuando pequé, estaba clavando los clavos en las manos de Jesús. Y Él me perdonó. Y dije, Señor, quiero ser así con todos. Desde que entendí esto claramente, mi vida ha cambiado. En primer lugar, esto es lo que significa seguir a Jesús, que he sido perdonado y yo perdono a los demás. Entonces podemos comenzar el viaje. Recuerden lo que Jesús dijo sobre el camino a la vida. Está en Mateo capítulo 7, verso 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Una pregunta sencilla, hasta un niño puede responderla. Dime, ¿cómo se llega a la vida? ¿Es solo una puerta o es una puerta y un camino? Hasta un niño de 10 años puede responderla, pero hay muchos predicadores que no creen que haya un camino. Creen que solo es la puerta. Lo han cambiado. Dicen que solo hay una pequeña puerta que te lleva a la vida. Dicen que una vez que eres salvo para siempre y que no tienen que caminar ningún camino para llegar a la vida. Ese evangelio se está predicando en Estados Unidos y en América. Es un falso evangelio. Una vez salvo, siempre salvo. Eso ha enviado a más personas al infierno que cualquier otra doctrina que puedan imaginar. Pero Jesús dijo muy claramente que hay una puerta y un camino, y luego entras en la vida. No sé si todos ustedes lo creen. Y así es como se interpreta también en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 14. ¿Has leído este versículo? Somos hechos partícipes de Cristo, sí, haciendo un gran énfasis en la palabra sí. Somos partícipes de Cristo, sí. Retenemos firme el principio de nuestra seguridad. Eso es entrar por la puerta, firme todo el camino hasta llegar a la meta. Hay una línea de salida, hay una pista y una línea de meta. Hay una puerta, hay un camino y un final. Si retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, entonces seremos partícipes de Cristo. Hay versículos como este que son completamente ignorados por muchos predicadores hoy en día. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 11, aquí Él está hablando de los últimos días. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la señal de los últimos días? Dime una señal que Jesús mencionó. Los discípulos pidieron una señal. Hablamos de muchas señales en los últimos días, pero los discípulos pidieron solo una. Leamos desde el verso 3. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Ellos pidieron una señal de la venida de Jesús. Y Jesús dijo, bien, la señal principal es, tengan cuidado que nadie los engañe. Versículo 4.
Entonces, ¿cuál es la señal principal? Habrá mucho engaño en los últimos días. Versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Estamos viviendo en ese tiempo. Y esos no son líderes no cristianos, son los supuestos predicadores cristianos que no te hablarán de una puerta y un camino, o solo te hablarán de una puerta y dejarán que la gente perezca. Y él dijo, te lo dejaré claro, versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién predica eso hoy? ¿Quién predica esa frase? El que persevere hasta el fin será salvo. Toda mi vida yo la he predicado. Pero muchos dicen, has aceptado a Cristo, ¿verdad? Estás salvo. No tienes que perseverar hasta el final ni nada de eso. Según el versículo 11, esos son los falsos profetas que engañarán a muchos. Y me he vuelto muy impopular entre muchos de estos falsos profetas. Los falsos profetas llamarán falso profeta a un verdadero profeta. Así es como engañan a la gente. Pero lee la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Tengan cuidado. Así que quiero hablarles un poco sobre este camino. Dios nos ha provisto algo mejor, fijando nuestros ojos en Jesús, quien corrió la carrera. Hebreos 12, versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera. No se trata solo de ser seleccionado para unirse a la línea de salida. Sabes que recientemente hubo unas Olimpiadas en París y habría sido un gran honor si hubieras sido seleccionado solo para estar en el equipo de tu país, solo para llegar a la línea de salida. Si ganaste todas las eliminatorias y llegaste a la línea de salida de una de las carreras, eso es un honor tremendo solo por llegar ahí. Pero esa no es la carrera. Ustedes acaban de llegar a la línea de salida. El premio es para aquellos que terminan la carrera. Así que Hebreos 12:1 dice, despojémonos también de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Hebreos 11, verso 40, Él dio algo mejor que los del Antiguo Testamento no tenían. Dios ha provisto algo mejor para nosotros, que es una carrera en la que Jesús es nuestro precursor y ha ido delante de nosotros. Él también corrió de la misma manera. Él también corrió la misma carrera. Soportó la cruz en cada paso del camino. Despreció toda vergüenza y llegó a la meta. ¿Cuál es la meta? El trono de Dios, en el versículo 2. Y Jesús quiere que también lleguemos ahí. Esa es la meta. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Les muestro todos estos versículos para que entiendan claramente lo que enseña la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al vencedor. Tenemos que vencer el pecado. Tenemos tres enemigos, los cuales son nuestra carne, el mundo y el diablo. Estos son nuestros enemigos, nuestra carne, la tentación del mundo y el diablo. Tenemos que vencerlos. ¿Y cómo lo hacemos? En el versículo 21, Jesús dice, yo también vencí. Este es el punto que quiero que mires. Jesús tuvo que vencer algo y luego dice, me senté con mi Padre en su trono. Él no subió simplemente hasta el trono. Él venció durante 33 años y medio una carrera, tomando la cruz cada día. Él no puede decirnos que tomemos la cruz cada día si Él no tomó la cruz Él mismo. Imagínate un ángel viniendo con sus alas y diciendo, te voy a enseñar a nadar, ven a la piscina. Y él vuela por encima y dice, sígueme. Yo le diría, no te burles de mí, deshazte de tus alas y luego ven a enseñarme a nadar. Eso es lo que yo le diría al ángel. Y si Jesús viniera aquí como Dios y viniera como Dios y nunca pecara y dijera, sígueme, yo diría, Señor, no te burles de mí. No puedo seguirte. Este es el maravilloso evangelio. Muchos no lo han entendido. Él vino como un hombre como nosotros.
Él no tenía pecado en su carne porque no nació de Adán. Nosotros desde nuestro nacimiento tenemos pecado en nuestra carne, pero fue tentado. Él fue tentado exactamente como nosotros. Él tuvo que luchar exactamente como nosotros. Él tuvo que vencer igual que nosotros. Eso está escrito aquí. Lean atentamente el versículo 21 y mediten en cada palabra. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. Yo dije, Señor, ¿tuviste que vencer algo? Claro que sí. ¿Cómo creen que llegó a sentarse en el trono del Padre? No es solo porque murió en la cruz y por eso el Padre dijo, ven, siéntate conmigo en el trono. No, Él venció. En 33 años y medio Él venció y el Padre dice, calificas para sentarte conmigo en el trono. Y Jesús dice, ustedes también deben vencer. ¿Dónde está la victoria? ¿Solo en aceptar a Jesús en mi corazón? ¿Eso es vencer? Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mi pecado. ¿Crees que por eso ya has vencido? No has vencido nada. Tu victoria comienza el día que aceptas a Cristo. Ahí es cuando comienza la carrera. Llegas a la línea de salida y dices, alabado sea el Señor, he llegado. ¿A qué has llegado? ¿Has llegado a la línea de salida? Esa es la puerta. Hay un camino, una carrera que correr y luego llegarás a la línea de meta. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Hebreos 3, verso 14 dice, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, seremos hechos partícipes de Cristo. Así que este es un gran misterio. ¿Has oído que se predique esto en alguna parte? Estoy casi seguro de que no. Ahora les mostraré Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y por confesión general, grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio es una palabra del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Nunca encontrarás la palabra misterio en el Antiguo Testamento, porque no había misterio en el Antiguo Testamento. Todo era directo. La definición de misterio es un secreto que solo puede entenderse si el Espíritu Santo te lo revela. No puedes entenderlo por estudio, inteligencia, estudiando comentarios teológicos, yendo a una escuela bíblica, nada. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y la revelación no es enseñanza. La enseñanza es cuando un maestro viene y enseña, enseña y enseña, y tú entiendes. Así es como aprendimos a deletrear gato y que 2 más 2 es 4. Eso no es revelación. Eso es enseñanza, enseñanza y enseñanza. Pero la revelación es algo oculto que Dios te revela por medio del Espíritu Santo. Y dice aquí, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? La Biblia viviente lo parafrasea muy bien. La manera de vivir una vida piadosa es un gran secreto. Ese es el significado de eso. La manera de vivir una vida piadosa es un gran secreto. Estoy seguro de que todos ustedes que han tratado de vivir sinceramente una vida piadosa y han fallado una y otra vez dirán, vaya, aquí hay algún misterio, hay algún secreto que aún no lo he entendido. Eso fue cierto en mi vida. Durante 16 años como cristiano nacido de nuevo, incluso predicando, yo estaba derrotado. Te lo digo honestamente, la forma de vivir una vida victoriosa era un completo secreto. No podía entenderlo, pero aquí dice que es un gran secreto. Grande es el misterio de la piedad. Solo el Espíritu Santo puede revelarlo. ¿Y qué es este misterio? Está mencionado aquí. Jesús fue manifestado en la carne, no en carne pecaminosa. Él tenía un cuerpo como nosotros, y cuando habla de carne no se refiere solo al cuerpo. La palabra carne en el Antiguo Testamento significa carne de comida, pero en el Nuevo Testamento no significa solo nuestro cuerpo. Tienes que entender lo que significa la carne. Te lo mostraré antes de continuar. Luego volvemos a este versículo. Aquí estamos haciendo un estudio bíblico.
Es bueno que te lo tomes en serio. Vamos a Gálatas. Dios nos dio las escrituras para que comparemos escritura con escritura y entendamos la verdad. Nunca tomen un versículo por sí solo. ¿Sabes que Satanás tentó a Jesús para que se suicidara? Satanás tentó a Jesús para que se suicidara. Le dijo que saltara del templo. Le dijo, dice en Salmo 91, que a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Lee eso en Mateo capítulo 4. Pues escrito está. ¿Por qué citó el diablo la Biblia? Porque en la tentación anterior, cuando le tentó a convertir las piedras en pan, Jesús le dijo, Satanás, escrito está. Yo me guío por esto. Así que Satanás dijo, ajá, te guías por lo que está escrito. Bien, te daré otro escrito. Está escrito en el Salmo 91 que Él te protegerá para que no te hagas daño. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué aprendes de eso? Medita sobre eso. La verdad completa no está contenida solo en lo que está escrito. Toda la verdad está contenida en lo que está escrito y en lo que también está escrito. Si solo tomas lo que está escrito, puedes descarriarte. Satanás puede hacer que hagas algo completamente en contra de la voluntad de Dios. Lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Jesús lo equilibró diciendo, también está escrito. Déjenme decirles algo, la mayoría de las doctrinas erróneas en el cristianismo han surgido de personas que dicen, está escrito. No hay suficientes personas que estudien bien la Biblia como para decir, también está escrito. Está escrito que hay una puerta para entrar en la vida, pero también está escrito que hay un camino, no solo una puerta. ¿Lo entiendes ahora? Solo la frase está escrito puede ser el arma de Satanás y se contrarresta con está escrito y también está escrito. Hay una puerta y hay un camino. No es complicado, es muy sencillo para aquellos que tienen el deseo de conocer la verdad, pero estamos buscando más significado en la carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. Por favor, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17. El deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro. ¿Qué significa carne? ¿Mi cuerpo? El Espíritu Santo no lucha contra el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede luchar contra eso? ¿Qué significa el deseo de la carne? Es contra el Espíritu. Mi cuerpo no está en contra del Espíritu Santo porque este es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en contra de mi cuerpo. Él quiere preservar su templo. Aquí la carne significa otra cosa. No se refiere a nuestro cuerpo. Déjame que te lo diga en pocas palabras. La carne significa tu voluntad propia. Esa es la definición de carne en el Nuevo Testamento. Tu voluntad propia lucha contra el Espíritu Santo, que te dice que hagas la voluntad de Dios. Ese es el significado de este versículo. Y la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra tu voluntad propia diciendo que debes crucificarla para que puedas hacer la voluntad de Dios. Y estos están en oposición entre sí. ¿Quiénes se oponen entre sí? No mi cuerpo, sino mi voluntad contra la voluntad de Dios. Siempre están en oposición. Ahora déjame hacerte una pregunta. Jesús tenía una carne. ¿Qué piensas? No una carne pecaminosa. En otras palabras, tenía una voluntad que debía negar para hacer la voluntad de Dios. Es una pregunta muy crucial porque ese es el secreto para vivir una vida piadosa. Me tomó 16 años entenderlo. Tú puedes entenderlo en un momento hoy si te abres a ello. Déjame mostrarte Juan capítulo 6. Quiero hacerlo claro para ti desde la escritura. Estas no son las palabras de Zach Punen. Están escuchando la palabra de Dios. Juan capítulo 6. Quiero mostrarles la autobiografía de Jesucristo en una sola frase. ¿Saben la diferencia entre biografía y autobiografía? ¿Todos ustedes lo saben? La biografía es la historia de tu vida escrita por otra persona. La autobiografía es cuando tú escribes tu propia historia de tu vida. La biografía de Jesús está escrita por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 biografías de la vida de Jesús. Y aquí está la autobiografía de Jesús en una sola frase.
Juan capítulo 6, verso 38. Una sola frase. ¿Por qué he descendido del cielo para hacer qué? Tú dirás, vino a morir en la cruz. No, eso es solo una parte. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, es decir, la carne, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si le preguntas a un ángel en el cielo o al Espíritu Santo, ¿qué hizo Jesús durante 33 años y medio? Tú dirás que vino a morir en la cruz, pero yo digo que no. Esa es solo una pequeña parte de la voluntad de Dios. Cuando Él llegó a Getsemaní, allí estaba la cruz, la voluntad de Dios. Y allí estaba su propia voluntad, que no quería ir a la cruz. ¿Recuerdas lo que pasó en Getsemaní? Padre, por favor, que pase de mí esta copa. No quiero ir por este camino, pero que no sea mi voluntad. Esa es la muerte de la cruz. ¿Quieres saber lo que significa tomar la cruz? Ahí lo tienes. Es doloroso, no quiero hacerlo, pero porque te amo lo haré. Negaré mi propia voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Él dijo eso el último día de su vida y lo dijo durante 33 años y medio. Por eso digo que en una frase, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Aquí está la respuesta. He descendido del cielo. ¿Para qué? Tú dirás que Él bajó para morir en la cruz, pero Jesús mismo dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, de la cual una pequeña parte fue morir en la cruz. Eso fue solo una parte, pero no era toda la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios era, debes vivir 33 años y medio para demostrar a la humanidad que teniendo una voluntad propia, puedes negarte a ella cada día y agradar al Padre y decir al final de tu vida, Juan capítulo 17, versículo 4. Padre, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Te preguntarás, Señor, ¿te refieres a pasar por la cruz? No, no. Esa es la última parte. Es como poner un punto final al final de una oración. La cruz fue como poner un punto final al final de una oración. Fueron 33 años y medio que lo llevaron a la cruz. ¿Qué hizo durante ese tiempo para decir, he terminado la obra que me diste que hiciera? Él también estaba anticipando la cruz, pero incluyendo eso, ¿qué hizo durante 33 años y medio? Él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él hizo eso y dijo, terminé la obra que me diste para hacer. Al que venciere así como yo he vencido. ¿Qué venció Jesús? Ahora lo entiendes. Su propia voluntad. Él luchó contra eso. Lo negó todos los días. No haré mi propia voluntad. Cuando él era un joven de 20 años en Nazaret y sus hermanos de 17 años o 12 años o 14 años y sus hermanos de 13 y 11 años lo irritaban, él decía, Padre, que digan lo que quieran. No voy a responder, no voy a responder. No por un día, sino año tras año tras año. En esa casa en Nazaret, él negó su voluntad. ¿Crees que eso fue fácil? No. Pero él buscaba el poder del Espíritu Santo todos los días. Por medio del Espíritu Santo, él negó su voluntad y les dice, no los dejaré sin poder. Les daré el mismo Espíritu Santo que tuve durante 33 años y medio para hacer la voluntad del Padre. Por eso tengo la confianza. Desde el momento en que lo entendí hace 50 años, dije, Señor, ahora sé cómo puedo terminar la obra que me diste para hacer al enviarme a esta tierra. Creo con todo mi corazón que Dios me envió a esta tierra. Espero que tú también lo creas. Tu nacimiento no fue un accidente. No fue un accidente. Hay padres que le dicen a su hijo, fuiste un accidente. ¡Qué tontería! Qué insulto decir que un hijo fue un accidente o decir que no querían tenerlo pero nació. La gente puede llamar a un niño un accidente, pero Dios dice no. Si él nace de nuevo, yo tengo un plan para su vida. Independientemente de lo que digan sus padres, yo planeé que naciera y que viviera este tipo de vida.
Yo nací en noviembre de 1939 y mis padres no sabían para qué nací. Ahora veo por qué Dios me envió a la tierra. ¿Por qué Dios te envió a ti a la tierra? Tómatelo en serio. Si eres un hijo de Dios, es exactamente como si Jesús fuera enviado a esta tierra. No nos estamos jactando, solo estamos diciendo lo que Dios ha dicho. Y yo estoy llamado a seguir los pasos de Jesús, quien dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y Él la hizo fielmente todos los días, desde la infancia. Por ejemplo, he pensado cómo Él conocía las escrituras a la edad de 12 años. Vino al mundo con la Biblia ya grabada en su mente. Entonces Él no era como yo. Yo no vine a la tierra con la Biblia grabada en mi mente. Tuve que esforzarme mucho para estudiarla y conocerla. Y les diré cómo Jesús llegó a conocer la Biblia. Creo que desde los 6 o 7 años él iba a la sinagoga. Ese era el único lugar en Nazaret donde había una Biblia. Era un rollo que contenía el Antiguo Testamento. Y se acercaba al rabino y le decía, Rabino, ¿puedes leerme algo de la Biblia? Y el rabino tal vez le leía a algún profeta, por ejemplo Isaías, y decía, está bien, déjame leer Isaías capítulo 1. Y leía unos cuantos versículos y luego Jesús decía, bien, detente, rabino, déjame pensar en eso, volveré mañana. Y él iba a casa, meditaba en ese capítulo, reflexionaba solo para retener en su mente lo que había escuchado. Al día siguiente, el niño de 7 años volvía y decía, Rabino, ¿puedes leer el capítulo 2 ahora? Y el rabino estaba encantado. Él nunca había visto a un niño de 7 años viniendo y pidiendo que le lean la Biblia. Yo también me emocionaría si un niño de 7 años viniera todos los días y dijera, hermano Zach, ¿puedes leerme el siguiente capítulo de la Biblia? Yo estaría encantado y estoy seguro de que el rabino se sintió así. Y él dijo, claro que sí, hijo mío. Y así durante 5 años, él repasó todo el Antiguo Testamento. Y luego un día, a la edad de 12 años, él fue al templo. Y aquellos sacerdotes que eran grandes eruditos se preguntaban, ¿cómo es posible que este niño de 12 años sepa tantas respuestas y no solo los hechos? Esas personas se sentaban allí, pasaban por escuelas bíblicas y conocían los hechos escritos en el Antiguo Testamento, pero Jesús les daba revelación sobre el significado de esas palabras. Estaban absolutamente asombrados, porque cuando él meditaba sobre lo que el rabino le leía, él iba a casa, lo reflexionaba y recibía revelación. Si meditas en lo que lees, obtendrás revelación. Si no meditas, solo obtienes hechos. Es como ir a la escuela bíblica. Mucha gente lee y estudia la Biblia, pero no obtienen nada. Necesitan que el Espíritu Santo se las revele. ¿Recuerdas cuando Jesús en Mateo capítulo 16 le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? En Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos que eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías, que han vuelto a la vida, o que Dios envió de nuevo a uno de sus profetas. Entonces Jesús dijo, olvídense de ellos. ¿Quiénes dicen ustedes, discípulos, quién soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le dijo, ¿eres listo? No. Él dijo, Simón, hijo de Jonás, recibiste una revelación. ¿Ves la palabra revelación allí? Tu inteligencia humana no te reveló esto. Mi Padre Celestial te ha dado una revelación. La revelación es diferente de lo que aprendes mediante el estudio. Puedes estudiar y aprender que 2 más 2 son 4. Puedes estudiar y aprender que sodio más cloruro es sal. Eso es estudio, no necesitas revelación. La revelación es algo que Dios te da sobrenaturalmente. Y he tenido algunas revelaciones sorprendentes sobre diferentes partes de las escrituras. Algunas de ellas te las compartí hoy. Revelación. Bienaventurado eres. El hombre que recibe revelación es bendecido por Dios. Estudio. Cualquiera puede estudiar la Biblia. Pero la revelación viene para aquellos como Pedro que dijo, Señor, te seguiré hasta el final.
Cualquiera que esté sentado aquí y le diga a Jesús, quiero seguirte hasta el final, recibirá revelación del Padre y será bendecido. Y luego, escucha esto. ¿Cuál es el tema? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la revelación que recibiste, Pedro. Y esta roca, ¿cuál roca? Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, Pedro. Los católicos romanos dicen que es Pedro, pero entonces Pedro es una roca un poco inestable, porque él negó a Jesús unos años después. No me gustaría estar fundado en él, gracias. Es Jesús. Pedro lo acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijiste justo ahora? Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la que edificaré mi iglesia, inquebrantable. Y los poderes del infierno, versículo 18, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Muchas iglesias están siendo vencidas, porque no están edificadas sobre el Hijo del Dios revelado. Están edificadas sobre la historia de Jesús que escucharon hablar. Sí, Él murió en la cruz. Tienes la revelación de que este es el hombre que durante 33 años y medio negó su voluntad diciendo, no a mi voluntad, no a mi voluntad, sí a la voluntad del Padre durante 33 años y medio, y luego murió en la cruz, lo cual fue la última acción de negar su propia voluntad y hacer la voluntad del Padre, y se sentó a la diestra del trono de Dios y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano y hermana, hoy están escuchando algunas cosas que probablemente nunca habían escuchado en toda su vida. Y algunos de ustedes están recibiendo revelación. Les garantizo que cambiará su vida como cambió la mía hace 50 años cuando vi el camino al trono del Padre, al trono de Jesús. Es hoy, como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa que Él vino a la línea de partida y llegó a la línea de meta. Él es el autor y el consumador. Voy a llegar a la misma línea de partida en la que Jesús comenzó como un bebé. Yo la comienzo cuando nazco de nuevo y quiero correr esta carrera. Yo durante 16 años de mi vida me quedé en la línea de partida, desperdicié mi vida. Sí, Señor, pequé y soy perdonado, pequé y soy perdonado. Solo estaba subiendo y bajando en la línea de partida. Solo estaba siendo perdonado, nunca corrí esta carrera. La carrera no es testificar y repartir folletos, todo eso es servicio. La carrera es seguir a Jesús, quien fue negándose a sí mismo hasta la cruz, todos los días tomando la cruz. Y doy gracias a Dios porque finalmente abrió mis ojos y mi vida cambió. Y cuando recibes una revelación así, como lees aquí en Mateo capítulo 16, ¿qué pasó después de eso? Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Fue entonces cuando entendí lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. No es solo reunir a algunas personas y decir, cantemos algunas canciones de adoración y luego haremos que alguien predique un mensaje. Recogemos la ofrenda y luego nos vamos a almorzar juntos. Eso es la iglesia. Basura. Esa es una congregación hecha por el hombre. La iglesia del Dios viviente se basa en la revelación. Que Cristo se te revele, quien por 33 años y medio dijo no a su carne y sí al Padre. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Él les dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguirlo? Algunas personas dicen sí aquí y allá. Te usaré para edificar una iglesia contra la cual, versículo 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y recuerdo cuando comencé a servir al Señor y cuando recibí revelación sobre esto, dije, Señor, nunca quiero edificar otra iglesia. No quiero edificar una estructura que colapse cuando Cristo venga de nuevo. Iglesia significa personas, no un edificio. Quiero edificar personas que sobrevivan y sean vencedoras y que se sentarán con Jesús en el trono. Yo quiero estar allí y quiero que tú también estés allí. Y puede suceder, hermano y hermana. Este es el verdadero cristianismo. Es un gran misterio. Permítame volver a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Grande es el secreto de la piedad, de vivir una vida piadosa. Jesús se manifestó en la carne con una voluntad propia, pero Él la negó.
Fue vindicado en el Espíritu. Significa que el Espíritu Santo dio testimonio de él. Él nunca hizo su propia voluntad. Eso es lo que significa vindicado en el Espíritu. En 33 años y medio, él nunca hizo su propia voluntad. Siempre hizo la voluntad de su Padre. Y hasta los ángeles vieron eso, dice aquí, contemplado por ángeles. Él nunca hizo su propia voluntad. A pesar de lo doloroso que fue, se negó a sí mismo y tomó la cruz. Ese es el que proclamamos entre las naciones. Él ahora ha sido llevado a la gloria. Ese es el Cristo que seguimos. Y él tiene un título, ¿sabes? El título se menciona en Hebreos capítulo 6. Es un título que no es muy conocido por muchos cristianos. ¿Lo conocen como Salvador? ¿Lo has oído como Salvador? Sí. ¿Has oído a Jesús como el buen pastor? Sí. ¿Has oído que Él es el camino, la verdad y la vida? Sí. Sí. Hay tantos títulos buenos, ¿no? Soy el buen pastor, soy el camino, la verdad y la vida, soy el Salvador. Pero aquí hay un título que no es tan conocido. Hebreos capítulo 6. Tenemos como ancla Hebreos capítulo 6, verso 19. Tenemos una esperanza y la esperanza es poder entrar y sentarnos a la diestra del trono de Dios. Tenemos como ancla del alma y dentro del velo significa dentro de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el velo era lo que bloqueaba la presencia de Dios, donde Jesús ha entrado como precursor. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesús como precursor? Como Salvador, sí. Buen pastor, sí. El camino, la verdad y la vida, sí. Pero como precursor, quiero preguntarles a todos ustedes, ¿alguna vez en su vida han escuchado un sermón de un predicador que hablara de Jesús como el precursor? Hay tantos mensajes sobre Jesús como el camino, la verdad y la vida. Jesús es el buen pastor. Jesús es el salvador del mundo. Jesús es el rey venidero. Jesús es el sanador. Es el que bautiza en el Espíritu Santo. Todo es verdad. ¿Qué hay de este título que falta por completo? ¿No es increíble que el diablo haya ocultado este título a tantas personas? Porque todas estas cosas que Jesús hace por ti te salvan, te bautizan en el Espíritu Santo, es el buen pastor que te cuida como una oveja, pero precursor significa que Él está en una carrera en la que te pide que lo sigas. Él ha corrido la carrera. Lo leemos en Hebreos capítulo 12. Corramos esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Se llama precursor porque Él ha ido delante de nosotros. ¿Cuál fue la carrera que corrió? En el ejército nos enseñaron izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Cuál es la carrera que corrió Jesús? No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Ese fue el ritmo de izquierda a derecha de la carrera que corrió Jesús. Quiero preguntarte, ¿estás corriendo esa carrera? No de vez en cuando, no solo en algunas decisiones de tu vida. Jesús corrió esa carrera todos los días. Déjame decirte en pocas palabras, esto es lo que significa tomar la cruz. Tomar la cruz es dar muerte a tu voluntad y decir, Señor Jesús, quiero que seas mi precursor. Tú eres mi precursor. Nunca había visto esto hasta hoy. Quiero correr la carrera detrás de ti. Corro así detrás de ti. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. La gente me insulta. Padre, ¿qué debo hacer? Perdónalo. Alguien es mi enemigo. ¿Qué debo hacer, Padre? Ámalo. Alguien me odia. ¿Qué debo hacer? Hazle el bien. Señor, quiero orar, bien, pero no le digas a nadie que estás orando. Está todo escrito en el Sermón del Monte. Si alguien te trató mal, hazle el bien. No mi voluntad, sino la tuya todos los días. Tú dirás, esto es bastante agotador. Sí, sin el poder del Espíritu Santo te rendirás en poco tiempo. Me gusta una hermosa traducción de Proverbios capítulo 14. Este es el último verso que voy a leer hoy. Proverbios capítulo 14, versículo 14. En la Biblia viviente. Dice aquí en la segunda parte de Proverbios capítulo 14, verso 14, el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. La Biblia viviente tiene una hermosa paráfrasis de esto. La vida del hombre piadoso es emocionante. Me gusta eso. Te contaré mi honesto testimonio.
Mi vida ha sido emocionante en los últimos años, con la oposición de los hombres, la oposición del diablo y todo este tipo de cosas. Gente llamándome hereje o Satanás y todo este tipo de nombres. La vida del hombre piadoso es emocionante. Estoy supremamente feliz y ese es mi testimonio cada día de mi vida. Si encuentras a un hombre que sea más feliz que yo cada día, por favor, me gustaría conocerlo. Te lo digo honestamente, nadie puede quitarme el gozo. Dice que Jesús soportó la cruz. ¿Recuerdas ese versículo que leímos en Hebreos capítulo 12? Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. No fue una carga. Algunos dicen, tengo que tomar la cruz. He escuchado a creyentes hablar así, hermano, tengo una cruz. Esa no es la verdadera cruz. Si fuera la verdadera cruz, tendría gozo y brillo en los ojos. Dirías, aleluya, oh, llevo una cruz. Esa es la cruz verdadera. Algunos dicen, oh, hermano, no sabes por lo que estoy pasando. Esa es una cruz falsa, deséchala y toma la verdadera cruz de Jesús. Dice en Hebreos 12, verso 2, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Esa es la única cruz que vale la pena cargar. Cualquier otra cruz es un engaño. Si no trae gozo a tu vida, esa no es la cruz de Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hebreos 12, verso 2. Podría seguir hablando más de una hora, pero te cansarías. ¿De acuerdo? Continuaremos mañana. Oremos. Padre Celestial, no puedo abrir los ojos de nadie, pero tu Espíritu Santo puede dar revelación a todos los que buscan humildemente la revelación porque quieren una vida transformada. No otra teoría, no otro mensaje que los agite temporalmente por media hora, sino un mensaje que transformará sus vidas hasta el final de sus vidas, hasta que regreses, que les permita sentarse contigo en tu trono. No puedo hacerlo, Señor. Acabo de compartir tu palabra, pero solo el Espíritu Santo puede dar revelación. Te ruego, por favor, Padre, mueve al menos algunos corazones aquí, o muchos quizás, sino todos que busquen la revelación del Espíritu Santo sobre el misterio de la piedad, que Cristo vino en la carne y permaneció puro en su espíritu durante toda su vida. Señor, queremos que todos aquí conozcan el misterio de la piedad. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.